Lo que más me gusta de Eduardo, que tiene una obra increíble, que el tenis argentino lo ha documentado con una trilogía espectacular y que intercambiamos información, es la rigurosidad, ¿no? Es tan riguroso que incluso aquí, que va a traer unas cosas sobre Vilas, se pone guantes porque no quiere manchar lo que tocó Vilas en su momento. O sea, que quiero decir que es un honor que esté aquí y agradecerte, Eduardo, que aparte se ha venido a vivir a España y empieza hace una semana que está aquí en España, o sea que es lo primero prácticamente que haces es venir a este congreso y para mí es un honor que esté aquí, agradecerte que hayas estado y nada, te dejo. Gracias. Bueno, soy el único que va a usar micrófono porque estoy muy cortito con la voz. Anoche en la cena en tu casa hablé bastante fuerte. Acá vamos a pasar un tráiler primero para que vean un poco de lo que voy a explicar sobre Guillermo Vilas. Para aquellos que no vieron un documental que hay en Netflix sobre el tema, este es un resumen de 3 minutos y medio, así que empezamos con eso. ¿Tendría que haber arrancado? Sí. Vilas tenía la obsesión por ser el número uno en todas las categorías que le fueron tocando y finalmente cerrar ese círculo siendo el número uno. Ceux qui aiment le tennis, ce n'est pas la peine de le présenter. C'est le numéro 1, 2 ou 3, je ne sais plus, mais en tout cas il est dans les très grands champions du monde de tennis. Vilas llevaba... Ahí empezamos, perdonad. Mi padre siempre me dijo, las pasiones te van a llevar lejos, así que yo permite pasión, ese siempre lo vi. Y sigue donde estoy hoy. Pour ceux qui aiment le tennis, ce n'est pas la peine de le présenter. C'est le numéro 1, 2 ou 3, je ne sais plus, mais en tout cas il est dans les très grands champions du monde de tennis. Vilas llevaba ya unos 14, 15 años en el circuito y seguía codeándose con la élite del tenis mundial. Incluso había sido número 2 del ranking, por lo que todavía batallaba por su ansiado número 1. Et malheureusement, chaque année, c'est Kevin Champion qui est numéro 1 dans le monde. Entre agosto de 1973 y diciembre de 1978 se publicaron oficialmente 128 rankings de los 280 posibles por las semanas transcurridas. Las 152 semanas restantes deberían quedar sin dueño, pero no fue así. Se las otorgaron a Jimmy Connors. Ahí nacieron los primeros reclamos de Vilas a la ATP. Porque el mundo no se fija en cuántas veces perdiste, sino en cuánto ganaste. Y eso para mí es muy importante. Siempre recibía la misma respuesta, incluso cuando ganaba todas las semanas. Pues estoy seguro que va a haber alguna persona que se pone los pantalones y dice esto es así y lo impulsa, porque siempre el número uno es el que más gana. Ese año yo gané mucho más torneos y cualquiera de los otros. He won more tournaments than everybody else in a few years. He won 4 Grand Slams. He was an incredible fighter, he never get tired. Should have been world number 1, but okay, the ranking system was different at the time and it didn't reward playing a lot. I was one of the people on the original ranking committee. I'm not saying he didn't speak to anyone else, but to my knowledge, he didn't complain to me about not being number 1. I assumed that the ATP computer points and however they designated it were accurate because it's mathematics. There can't be a flaw. Then I found out 2 decades later that they may have made a mistake in actual calculations. Comprendí que debía rehacer los rankings de las 280 semanas que la ATP no había publicado los rankings. Y sin sospechar que demandaría casi 12 años de mi vida y también la de mi familia. Eduardo puso el ranking de Vilas primero en su lista de prioridades. Tuve grandes guerras internas y con él muy duras porque veía peligrar lo más preciado para mí, que era el matrimonio y la familia. En diciembre del 2016 había tenido muy buenas conversaciones con abogados allegados a la ATP
estábamos muy encaminados hacia el reconocimiento del número 1. Realmente sentimos que estábamos muy cerca y se lo fui a comunicar a Guillermo. I didn't think we were crazy anyway. I thought it was a very worthy project because I was building on this historical missing records. La investigación garantizaba que todas las dudas y las estadísticas de la ATP estaban cubiertas con pruebas reales, pruebas escaneadas, pruebas palpables. Y a partir del lunes 22 de septiembre de 1975, Guillermo Vilas ocupó el número 1 del mundo real por primera vez en su vida. So from the ATP perspective, I think they were worried if they opened up the gates and let Vilas be officially number 1, they would have a whole bunch of other guys coming back and saying, well, I should have been number 4 in 1979, or I should have been number 10. It was one of the more interesting and complicated cases I've come across publicly. If he has a point, it should be investigated, and I'm sure the ATP will change whatever's in the record books if it's proven right. Get the actual numbers that show the actual truth and still be denied. I can tell you how frustrating that is. He was one of the greats. Everyone will remember Guillermo. Ha sido muy bueno dentro de nuestro deporte. He was a great champion. Será lo que deba ser o no será nada. Bueno. Vamos al PowerPoint. Bueno, este es un resumen un poco rápido, ¿no?, de lo que fue pasando en estos 17 años que estamos con esta... No es una lucha, no es una pelea, sino que es un poco reivindicar todo lo que pasó en los 70, porque la ATP no tenía, como muchos de ustedes saben, un ranking muy afiatado, muy puesto en contexto con la realidad que estaba pasando. Yo ahora voy a contar muy rápidamente en estos 45 minutos, o quizás un poco menos, Igor, pues estamos un poco atrasados, todo lo que fue pasando. Así ustedes tienen en contexto lo que también vivimos también como familia, porque fue, bueno, ahí cuando habló mi esposa, siento como que es muy difícil, pero bueno. El impedimento primero, el que tuve, es enfrentar, bueno, a estos grupos de poder que se plasmó este lunes 25 de mayo de 2015 en Roland Garros, cuando un llamado inesperado de Christopher Clarey, que es un periodista del New York Times, que hoy ya no está más en el New York Times, pero en ese momento éramos compañeros de cobertura junto con Pedro, una gran persona, que decía que estaba haciendo una nota con el presidente de la ATP sobre la negativa de restituirle el número 1 a Vilas, ¿no?, que ya me habían dicho que no. Entonces, lo que me dijo Chris Kirkmoe, que es el presidente de ese momento, son cosas como esta, ¿no? Entonces, él en un momento me dijo que no intente reescribir la historia, y ahí fue cuando redoblé todos los esfuerzos para reescribir la historia. Yo le dije que no la intentamos reescribir, sino que estamos buscando la parte que está faltando, porque la ATP no publicaba todos sus rankings constantemente. Entonces yo le dije, en la nota del New York Times, que es una nota de una página del New York Times, o sea, es muy difícil que hagan una nota de una página entera en ese diario, terminaba Chris Kirkmoe preguntándome cuál es el límite de todo esto. Y yo le dije, el límite es la verdad, o sea, no hay otra cosa posible. Entonces, pero 8 años antes, hubo 2 detonadores que me impulsaron. Primero fue el reclamo que hizo Guillermo Vilas en Roland Garros en 2007, por su número 1 del mundo, donde, bueno, ya él reclamaba constantemente. En el video se vio a Richard Evans, un periodista británico, que decía que él estaba... Hola. Está prendido, ¿eh? Hola. Richard Evans, que decía que no, como que él no había recibido nunca un reclamo de Vilas, y lo único que veíamos en los diarios y revistas argentinas eran reclamos de Vilas sobre el número 1, ¿no? Entonces creo que eso como que estaba ya totalmente visto. Y el otro disparador fue cuando la WTA homologó el número 1 de Yvonne Goolagong, que fue el 28 de diciembre de 2007. Ahí comienza, digamos, un poco esta lucha, que no la quiero llamar lucha, pero es cuando le dan
después de 31 años, el número 1 a Yvonne Goolagong, sacándole el número 1 por 2 semanas a Chris Evert, nada menos. Entonces ahí inicié lo que se llama esta investigación periodística. Estamos hablando de 2007, o sea, hace muchísimos años. Yo todavía no tenía nietos en ese momento, ahora tengo 2. Entonces comenzamos con una fase 1 que era conseguir todos los resultados, que era muy difícil porque no estaban en Google, no están en Google, la ATP tampoco los tiene. La ATP no tiene en su base de datos todos los resultados de sus jugadores. Entonces, bueno, comencé a indagar. Pedro me mandaba resultados, otros periodistas también. Todo era la fase 1, o sea, había que conseguirlo, constatarlo, clasificarlo y sacar solamente los resultados útiles. Esto es parte, bueno, de lo que yo fui haciendo. Y este es el resumen. Yo tenía que conseguir en el periodo del 73 al 78 542 torneos, o sea, los cuadros completos, de los cuales encontré 26.000 en bruto y los que servían eran 22.545. Una media de 4.300 partidos al año y 1.117 tenistas que se involucraban dentro de esos torneos. El 60% en la base actual de la ATP todavía no existe. O sea, yo se los di a la ATP, pero la ATP nunca los cargó. Faltaban 13.000 resultados, que son los que me hacían falta. Me ayudó muchísimo nuestro querido Bud Collins. Con Pedro hemos vivido muchos momentos juntos. Él, desde el Boston Globe en su momento, me empezó a mandar por email los resultados que yo, digamos, estaba buscando. Hicimos mucho hemeroteca, muchos directores de torneos de los 70, incluso hablé con hijos de los directores muertos de los 70 de los torneos, que decían, sí, papá guardó papeles y buscaron, y me mandaban fotos para complementar los cuadros. Bueno, acá estoy con Bud Collins cuando le regalé mis libros. Y ahí nació entonces lo que llamé en secreto, entre comillas, el proyecto B, ¿no? El proyecto B corta, que obviamente es el proyecto Vilas, que era rearmar esas 280 semanas entre el 23 de agosto del 73, cuando comenzó el ranking mundial de ATP, hasta el 31 de diciembre de 1978, que yo pensaba que eran las mejores chances de que Vilas hubiese sido en algún momento número 1. Si lo pasamos a un Excel, el resultado final que recibió la ATP sería 313.000 filas y 50 columnas, para que dimensionen un poco de lo que daba el resultado. La diferencia que había entre Vilas y Connors en el 75, ¿por qué el 75? Porque todos pensamos quizás que fuese el 77, que fue el año más frenético de Vilas, de mejores resultados. Fue el número 1 por resultados, o sea, el que mejor jugó, pero los promedios le dieron mal. El 75, la diferencia, cuando uno empieza a investigar, ahí lo ve mucho más fino, y en el 75, cuando me fijé el ranking final, la diferencia era esta, entre el 1 y el 2, de 0.19 centésimas. O sea, entonces yo pensé, en algún momento del año, si terminaron así, como una carrera de Fórmula 1, cuando van primero, segundo, en algún momento Vilas hubiese estado primero, quizás. En la fase 2, esto es lo que decía antes, ¿no? Que la duda siempre se enfocó en el 77, porque fue cuando mejor jugó Vilas, pero en el 75, esta es la diferencia. Miren cómo terminó, 42.72 cuanto a 42.52, y la diferencia era solamente 0.19 centésimas. O sea, Vilas tuvo más puntos, terminó como número 2, con más puntos que Connors, pero promedió peor, porque antes se dividía la cantidad de puntos conseguidos en todos los torneos por la cantidad de todos los torneos. No existía el mejor 14, el mejor 18, como es ahora. Entonces el promedio le dio mal. Esto es básicamente lo que es el estudio, ¿no? El estudio tiene 1.300 páginas y 1.200 pruebas escaneadas, que son las que presentamos a la ATP. Entonces lo que había que hacer era reconstruir el pasado día a día. Es una libretita que yo tenía en mi mesita de luz, que cuando uno empieza en el entresueño se le ocurren las mejores cosas, y yo anotaba con la luz apagada en estas libretas. Es todo real. Y esto también es real, que son lo que fui colgando, porque como en las películas, en las series, cuando hay un homicidio o algo que cuelgan, es mucho más visible ver qué es lo que está pasando, y uno ahí encuentra errores mucho más fácilmente. Todo este desperfecto, de todas maneras, empezó
cuando se publicó el primer ranking de la ATP, que fue el jueves, encima fue un jueves, o sea, no fue un lunes, fue un jueves, 23 de agosto de 1973. Este es el ranking original de la ATP, primero Ilie Nastase, el rumano, y ahí se ve, bueno, la cantidad de torneos, el promedio, y con una X, bueno, acá Vila fue por primera vez en ese ranking número 27, y acá figuraban, bueno, en la primera aparición de él, que ya se hacía por computadora, ahí se ve el nombre TRW Systems, que estaban más con el tema automotor y de la industria aeroespacial. Le prestaban a Jack Rayman en ese momento, que era el presidente de la ATP, una computadora gigantesca donde ponían todos los datos para hacer los primeros rankings. O sea, la computadora ya existía desde el ranking 1. Los problemas iniciales, Bob Kramer, que es el hijo de Jack, uno de los hijos, que operaba los rankings en ese momento, y decía, bueno, que había semanas que el ordenador no funcionaba, hacía los rankings a mano. Él escribió que ponía todas las planillas en el piso del living de su casa y anotaba los puntos de lo que pasaba en la semana, y ahí, bueno, como que no siempre tenían toda la información. Muchas veces él confesó que le llegaban resultados desde cuartos de final, no desde primera rueda, octavos, cuartos. Entonces hay muchos jugadores que directamente no recibieron puntos. O sea, eso lo vamos a ver rápidamente acá. Bueno, ya en la fase 3, estamos hablando ya a mediados de 2013, acá es cuando yo le cuento a Guillermo Vilas que yo estaba haciendo esto. O sea, Vilas no me pidió que haga el ranking, nada. Yo empecé en 2007 y él se enteró en 2013. Bueno, ella, mi esposa, es la que solidificó muchísimas, o sea, como que me facilitó mucho, porque yo había empezado a hacer todas las cuentas con una calculadora de mano. Entonces empecé a romper papeles, rompía papeles, y ella me dijo, tenés que tener un matemático que te ayude, o sea, alguien que tenga más conocimiento científico que vos, y lo consiguió. A través de internet consiguió a este señor, que es un rumano, Marian Gabriel Shulpan, que en ese momento tenía 32 años. Lo conseguimos a través de un forum y nos encontramos con una mente brillante, que era lo que yo estaba necesitando. O sea, una mente que como que yo le daba información, le cargaba datos que son, digamos, los resultados, y él desarrolló un programa específico para empezar a correr de acuerdo al sistema del ATP de cada año, de acuerdo a la suma de los bonus points, porque antes, ahora lo vamos a ver, el jugador ganaba puntos por ganarle a tal o cual, pero además sumaba unos bonus extras según a quién le ganaba. Y hoy desarrolló, hace muchos años ya, OpenEra Rankings, que es el ranking en tiempo real, que después la ATP también sumó otro, pero él lo tiene hace como 6 o 7 años. Muy rapidito, ¿no? ¿Está bien, Igor? Sí. Bueno, acá él empezó a manejar todo el tema de los porcentajes, integró a los bonus points, verificamos todas las semanas, y así él me mandaba estas cosas, me decía, mira, acá ves que se ve claramente que Nastase era el número 1, bueno, obviamente yo no entendía nada. Decía, pero está claro, sí, yo le decía. Todo esto vía email. Él utilizó el MATLAB, que es un software que no sé qué es, pero supuestamente sirve para esto. Todo fue vía email. O sea, como que el WhatsApp no lo teníamos en cuenta en ese momento, ¿no? Usábamos todo vía email. Esto siempre lo aclaro, porque no es el ranking actual, como la ATP le quiso vender a Federer, Nadal y Djokovic, diciéndole que yo estaba haciendo todo esto con el sistema actual y que Vilas sí había pedido que le hagan el ranking de acuerdo al 77 con el ranking de hoy, cosa equivocada. Bueno, nosotros usamos el sistema de cada año. Yo se lo pedí a la ATP y la ATP no lo tiene. O sea, la ATP no sabe qué sistema tenía en el 73, que cambió en el 74, cambió en el 75, se solidificó en el 90 con el ATP Tour, pero hasta ese año la ATP de hoy no sabe cómo era el procedimiento que usaban en ese momento. Un error muy difícil era la categoría de los torneos, porque tuvo una influencia muy importante. ¿Por qué? Porque no coincidía la categoría original publicada por la ATP con lo que pasaba realmente. Y hay 3 torneos, hay 3 de esos torneos
que están bastante mal en el 75, en los 3 jugó Jimmy Connors y en los 3 dieron puntaje muy superior a la categoría. Supongamos que hoy juegue Nadal en Buenos Aires, que es un 250, y den puntos como un 500. Bueno, eso pasó con esos 3 torneos, y eso como que desniveló todo. La ATP no lo pudo explicar. Yo le dije, explícame por qué hicieron esto. Dicen, no sabemos por qué pasó. Entonces, nosotros en la investigación ordenamos eso, pusimos la categoría real y la ATP no la aceptó en el primer envío. Entonces dijimos, ok, hagamos una concesión, pongamos la categoría equivocada, con los premios, con los puntos equivocados, y dejemos esos 3 torneos, a ver qué pasa. Hasta ahí Vilas todavía no había saltado como número 1 del mundo. Las consecuencias positivas de todo lo que hicimos, que esto la ATP lo tiene hoy, pero el mundo no lo sabe, es que tiene 229 jugadores que figuran, hoy abren ustedes la ATP, figuran, pero no tienen ranking. O sea, son jugadores de ATP, sin ranking. Y lo más increíble es que hay 25 tenistas que tienen puntos de ATP y la ATP no sabe que existen. Entre ellos hay un argentino. Bueno, esto es la consecuencia que la ATP tiene que rever y que ahora está en revisión actualmente para ver qué hacen con esto. No es como muchos dijeron que si le damos el número 1 a Vilas, pueden saltar otros para reclamar. Bueno, ninguno puede reclamar el 1 porque ninguno fue 1 en el periodo que analizamos, pero sí hay 2 top 10 que están mal. Lo voy a decir, uno es Raúl Ramírez, otro es Mark Cox, un británico, pero eso es decisión de la ATP. La ATP, con los datos, que haga lo que quiera. Yo, como siempre digo, abro la caja de Pandora, saco a Vilas, tapo, y ahí aparecen todos estos. O sea, todos pueden reclamar. Por supuesto que ninguno puede reclamar nada, digamos, como lucro cesante, porque si uno fue 2.28, en vez fue 2.32, o sea, son puestos que no tienen relevancia, pero sí un número 1 del mundo. Estos son todos parte, ¿no?, de las pruebas de la ATP, o sea, conseguimos todas las pruebas de la ATP donde se constata todo lo que hemos hecho en la investigación. Acá, bueno, es muy confuso esto, pero hay mucha parte de los errores que fuimos encontrando. Hay duplicación de puntos, jugadores puestos en ruedas incorrectas, los bonus points mal otorgados, confusión de apellidos, por ejemplo, le daban puntos a Stan Smith y el que había llegado era Jonathan Smith, o Tim Gallison por Tom Gallickson. O sea, todos esos errores fueron comprobados. Por ejemplo, a Eddie Dibbs lo pusieron en vez de Brian Gottfried en Palm Springs del 76. Le dieron los puntos a Dibbs en vez de Gottfried. O sea, todo esto los jugadores no saben qué pasó. Omisión de los bonus points, eso fue muy importante. A Connors no le sumaron 20 puntos en el 78. O sea, Connors tiene 20 puntos menos en el 78. Bueno, acá es cuando Vilas conoce la investigación, fue en diciembre de 2013. Este es el sobre real que le di a él en un bar de Martínez en la zona en Buenos Aires. Le di eso, le di el sobre y lo abrió, lo cerró, lo abrió, lo miró, lo cerró, se lo guardó en el bolsillo, estaba con pantaloncitos cortos, con shorts. Me dijo, ¿querés un café o algo? O sea, como que no le impactó. Esto es lo que pasó en el 75, que él me contó después, ¿no? Bueno, todo lo que ustedes ahí pueden leer. Y él decía que no le importaba, como que después de Wimbledon, él empezó a jugar bastante bien, entonces dijo, listo, no nos fijemos más en el ranking, yo voy a jugar, ganar, no miremos más, juego a morir y chau, a ver si soy el número 1. Y esto es una referencia llamativa, la etapa final de World Tennis del 75, que generalmente ponen al mejor jugador del año, pusieron a Guillermo Vilas. O sea, esto es algo que no lo inventé yo, sino que pasó. Muy subjetivo, ¿no? Cuando Guillermo Vilas obtiene los puntos necesarios para ser el número 1, de acuerdo a nuestra investigación, tiene mucho que ver con España, son las semifinales del US Open en Forest Hills del 75, cuando Vilas estaba en el cuarto set 5-0 y 40-0, tuvo 5 match points, bueno, y Manuel Orantes lo dio vuelta
y le ganó ese partido, después ganó el US Open, ¿no? A Jimmy Connors. Bueno, pero con esos puntos, Vilas había hecho octavos de final en el 74, semifinales del 75, ahí es donde alcanzó los puntos necesarios para después ser el número 1 del mundo. ¿Por qué Vilas no fue número 1 del 77? Bueno, lo que primero perjudicó su promedio fue la temporada de césped. Después de ganar en Roland Garros, si él no jugaba Queens, Nottingham y Wimbledon, que perdió en primera, segunda y tercera rueda, terminaba el año como número 1 del mundo, sin jugar esos 3 torneos, y quedaba número 1 14 semanas seguidas. O, si después del US Open no jugaba París Outdoor, Aix-en-Provence, Bogotá y Santiago, era número 1 a partir del 28 de noviembre del 77 y terminaba también el año como número 1 del mundo, sin jugar. Yo cuando le pregunté esto, le dije, ¿por qué fuiste a Wimbledon? Y me dijo, yo en el 77 pensaba que ganaba Wimbledon. O sea, porque él no perdía, él ganó 16 torneos ese año, que es una marca que todavía existe, ¿no? Nadie pudo ganar semejante cantidad de torneos. Entonces, bueno, pero le fue mal, perdió en primera rueda en Queens, segunda en Nottingham y tercera en Wimbledon. Hasta aquí ya habían pasado 7 años de esta búsqueda. Hicimos la primera presentación en diciembre de 2014 a la ATP. Bueno, esto es todo lo que presentamos, ¿no? Ahí está la hora cuando lo mandé, en eso soy un poquitito meticuloso, como dijo Pedro. En 2 emails mandamos los 1.232 archivos, 1.119 páginas, con 1.200 registros testigos escaneados. La respuesta del primer estudio, cuando manda Simon, que era el de la ATP en ese momento, bueno, diciendo que no, que no tenían los registros exactos o los datos para comprobar si todo esto era verdad, si estaban bien las cuentas, Y yo lo que le contesté es, bueno, le estamos dando todas las pruebas, o sea, revisen las pruebas y listo, si ustedes no las tienen. En un momento, ese año, tuvimos una reunión, este es Chris Kirkmode, el que está ahí, a ver si bueno, acá tenemos una reunión con varios periodistas más, donde se habló un poco del tema, pero bueno, quedó como en la nada. A partir de ese entonces, cuando Vilas conoce el tema, tuve el total aval de él, obviamente, y ahí presentamos un anexo donde ya Guillermo se involucra, esa es la firma de él. Los que conocen la firma de Vilas quizás digan que no es, porque no era tan así, pero es un tema de su situación de salud en ese momento, ya firmaba distinto, ¿no? Pero bueno, es la firma real. Mandamos todo esto y la segunda negativa del ATP con Chris Kirkmode, que diciendo que el proyecto era impresionante, que servía, dijo que no. Y en un momento lo que me dijo es, ¿nos podemos quedar con toda la investigación para poder sanear toda la base de datos? O sea, ok, quédate con la investigación, dame el 1 y quédate con todo. Le dijimos que no. Tengo el email que yo le digo, por favor, destruyan todas las pruebas que le mandamos, y él dijo que sí, te aseguro que la vamos a destruir. Bueno, la cosa es que la ATP constantemente está subiendo información a su sitio oficial hoy con resultados viejos. O sea, evidentemente están usando esta información. Bueno, esto es todo lo que contó en ese momento Kirkmode, ya en 2015, como diciendo que estoy 100% seguro, tan cerca como eso, de que reescribir la historia es imposible. Y acá lo que está en celeste es donde se pisó legalmente, donde los abogados hicieron la primera incisión, digamos, y es que tomamos en cuenta solamente los rankings publicados. Ok, en el 75 dice se hicieron 13 veces, de las 39 semanas se publicaron 13. Entonces él dice, no hablamos de que faltan semanas, sino que no se publicaron. Ok, le dije, sacale a Connors las 39 semanas restantes. Es simple, le digo. No le des a Vilas, pero sacale a Connors. Dijo, no, eso es imposible. Y bueno, entonces todo no se puede en la vida. Fue el diálogo que hacíamos vía email constantemente, con emails larguísimos, con Chris Kirkmode. Entonces ahí, en un momento, él me dice esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿dónde está el límite? Que yo le dije, el límite es la verdad, y bueno, es lo que habíamos visto antes. ¿Qué puede pasar
si se intenta cambiar esta historia, entre comillas, porque la historia sabemos todos que es una sola, no hay dos historias, hay una. Entonces, es algo que tiene que ver con lo que hablaba recién Miguel, creo, sobre el Titanic. ¿Qué pasa si dejamos el iceberg? ¿Qué pasa si al Titanic sabemos que no fue un iceberg, sino fue un rayo o chocó contra una ballena? Y viene Cameron y me dice, no, déjame el iceberg, no desarmemos nada de lo escrito, es imposible cambiar la historia, porque ya la conocemos así, pasó mucho tiempo, dejemos todo, puede traer conflictos. Esto es lo que me dijo Kermode. O sea, no trates de cambiar la historia, porque puede tener muchas consecuencias. Bueno, voy muy rápido. Con esto, con toda la investigación, sustentamos 3 respuestas a ese problema. Una, que es rearmar todo lo que pasó día por día, que es lo que hicimos, corrigiendo los defectos de categoría de los torneos. Con eso, Vilas da 18 semanas como número 1. En ningún caso termina el año como número 1, o sea, no hay que sacarle al jugador de ese año nada, sino semanas, 18 semanas en este caso. El segundo, que es el adendum, el que hicimos, el anexo, que es el que estamos ahora traccionando. Vilas da 7 semanas como número 1. Y después hay una tercera instancia, que sin corregir nada, solamente viendo los rankings del 16 de septiembre del 75, que está publicado, hay uno en el medio que no, y la otra semana está, solo con hacer la cuenta en ese puente de lo que hizo Vilas con respecto al anterior y con respecto al último, Vilas da 2 semanas como número 1. Esto es lo que se tomó uno de los jueces, donde presentamos las demandas en Brooklyn, que dijo, con esto solo ustedes ganan un juicio. Entonces ahí autorizó a embargar a la ATP. Nosotros embargamos a la ATP hace unos años como para asustarlos, entre comillas, porque no pasó nada. Tenemos una cuenta en un banco que no, o sea, ahí como está quieta, pero es el embargo. ¿Por qué? Porque si vamos a un juicio, nosotros no estamos haciendo juicio a la ATP porque Vilas no quería hacer juicio. Vilas quería justicia, pero no hacer juicio. Por un tema de él, ¿no? Entonces no hicimos juicio, hicimos diferentes demandas. Bueno, acá se resume un poco de lo que dije. La ATP publicó, en ese lapso de 280 semanas, publicó 152 rankings. O sea, todo lo demás debería estar en blanco. ¿Qué hizo la ATP? Se lo dio las semanas en ese lapso, se las dio siempre a Jimmy Connors. O sea, que tiene 231 semanas en ese lapso, de esas 7 son de Vilas, 3 se las dieron a Newcomb, pero le pertenecen a Jimmy Connors. Esto es lo que la ATP tiene que resolver ahora. Está en manos de ellos. O sea, la verdad es esta, y comprobada, constatada con las pruebas.